pero que proporcionaba un caldo de cultivo para la vida primitiva. Naturalmente, los primeros organismos eran anaerobios. La atmósfera aún no contenía el oxígeno que estamos acostumbrados a respirar, por lo que los primeros seres vivos utilizaron otras formas de producir energía. Los microorganismos que habitaban la Tierra en el Eón arcaico aún no podían nadar. Necesitaban un sustrato para sobrevivir. Por lo tanto, la biosfera de esa época era una fina película viscosa, no más gruesa que 1 milímetro, en el fondo de una zona costera de océanos ácidos y calientes. La profundidad máxima a la que llegaba esa zona bajo el agua no superaba los 20 metros. La densa atmósfera simplemente no permitía que la luz solar penetrara a mayor profundidad. Las bacterias quimiosintetizadoras vivían cerca de las bocas de los volcanes submarinos, pero no necesitaban luz. Obtenían su energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre y hierro. La Tierra se estaba enfriando, el nivel de los océanos subía, la atmósfera se hacía más fina y el Sol aumentaba gradualmente de tamaño. La anchura de la zona costera disponible para la vida se amplió gradualmente. A finales del Eón arcaico, la biosfera era una estrecha franja a lo largo de las costas, así como las islas aisladas en las profundidades del océano, cerca de volcanes activos. Sin embargo, toda la masa terrestre, los ríos y el vasto océano abierto seguían sin vida. Si un explorador hubiera aterrizado en la Tierra en esa época, la única evidencia de vida visible a simple vista habrían sido los estromatolitos. Estas formaciones calcáreas sedimentarias fueron creadas por antiguos microorganismos y pueden alcanzar varios metros de altura. Había otro problema en esa época. Las cantidades de reactivos eran insuficientes y eso impedía enormemente la evolución de la vida. La evolución aún no había producido carroñeros, organismos que se alimentaban de carne muerta. Así, bajo la influencia de la gravedad y las corrientes marinas, las criaturas muertas se acumularon en cavidades del fondo marino. Cientos de millones de años después, estas acumulaciones fueron procesadas por la naturaleza en lo que ahora son campos petrolíferos. Hace unos 3.500 millones de años surgieron criaturas que iban a cambiar la Tierra hasta hacerla irreconocible. Algunas bacterias consiguieron realizar la fotosíntesis con producción de oxígeno. 1.000 millones de años después, en los límites entre el Eón arcaico y el Eón proterozoico, su evolución provocó la extinción más global de la historia del planeta. Se conoce como la Gran Oxidación, por nombrar solo un término. Es difícil estimar la magnitud de este acontecimiento, ya que una abrumadora mayoría de las criaturas no se conservaron como fósiles. Prácticamente toda la diversidad de formas de vida anaeróbica que había tardado 1.000 millones de años en evolucionar desapareció de la faz de la Tierra. En la antigüedad, la atmósfera de la Tierra contenía una gran cantidad de potente gas de efecto invernadero, el metano. En presencia de oxígeno, se oxida rápidamente para formar dióxido de carbono y agua. La disminución de la concentración de metano en la atmósfera provocó un rápido descenso de la temperatura del planeta. El proceso ha dado lugar a la glaciación huroniana, la mayor glaciación de la historia de la Tierra, que comenzó hace 2.400 millones de años y duró 300 millones de años. Según las excavaciones, los glaciares llegaban a veces hasta el Ecuador, convirtiendo la Tierra casi por completo en una bola de hielo. Entonces, la Tierra tardó 1.500 millones de años en pasar de los campos de lava hirviendo a los interminables desiertos helados. El Eón proterozoico duró desde los 2.500 millones de años hasta los 540 millones de años antes de Cristo. A pesar del frío, la vida siguió evolucionando. Sin embargo, la Tierra permaneció completamente sin vida. La vida se concentraba en una zona costera cercana al Ecuador. ¿Y qué pasaba en los continentes? Aunque todavía no estaban llenos de vida, la Tierra estaba experimentando algo diferente e interesante a su manera. Junto a los continentes se formaban bancos de minerales metálicos y nuevas rocas. En el Eón proterozoico, las zonas de tierra firme asumieron alternativamente diferentes aspectos y fueron interminables glaciares y desiertos de piedra en un momento u otro. Es difícil de imaginar, pero hace apenas 500 millones de años, la mayor parte de nuestro planeta parecía un desierto marciano. Afortunadamente para los habitantes de nuestro planeta, el Sol se hizo gradualmente más brillante y cálido y finalmente el hielo se retiró. Hace 542 millones de años comenzó el Eón fanerozoico, o en griego la vida manifiesta. Una época marcada tanto por el auge del desarrollo de las especies como las extinciones masivas. Te he hablado de los más importantes,
A principios de la era paleozoica, la mayor parte de la masa terrestre estaba conformada en un gigantesco supercontinente llamado Gondwana. Estaba situado en el hemisferio sur, tenía una topografía compleja y abarcaba una superficie de más de 100 millones de kilómetros cuadrados. Incluía la actual África, Sudamérica, la Antártida, Australia, la península de la India y otros territorios. Los continentes más pequeños como Laurentia, Báltica y Siberia estaban situados en la zona ecuatorial. También habían muchas islas pequeñas. Sin embargo, hasta el periodo silúrico, que comenzó aproximadamente hace unos 444 millones de años, todas estas extensiones permanecieron casi sin ninguna forma de vida. Solo los musgos y líquenes más sencillos se apoderaron poco a poco de las zonas terrestres. No fue hasta principios del silúrico cuando aparecieron las primeras plantas, no en todas partes, sino en los trópicos, en la zona de mareas y cerca de los ríos. A pesar del rápido crecimiento de la diversidad de animales y plantas marinas, la vida marina siguió concentrándose. De la diversidad de animales y plantas marinas, la vida marina siguió concentrándose cerca de la costa. La zona habitable se hizo gradualmente más amplia, por ejemplo, en el periodo devónico, que comenzó hace 420 millones de años y que terminó hace 358 millones de años. La profundidad de la capa oceánica disponible para la fotosíntesis alcanzó los metros 50, 10 veces menor que en la actualidad. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros reductores, organismos que descomponen la carne muerta. Como resultado, también aparecieron aquellos que comían estos productos de descomposición. Por ejemplo, a una profundidad de hasta 500 metros, no solo se podían encontrar bacterias carroñeras, sino también esponjas marinas. El siguiente periodo se denomina periodo carbonífero. Continuó desde los 358 hasta los 299 millones de años. En sus inicios, gran parte del cinturón tropical estaba ocupado por helechos arbóreos. Los densos bosques tropicales no crecían continuamente. En aquella época no había organismos que ayudaran a la descomposición de la madera. Por eso los troncos voluminosos de los árboles no se pudrían al morir y no pasaban ningún nutriente a sus descendientes. Permanecían tumbados sin descomponerse y el fósforo de sus cuerpos, tan vital para las plantas, no podía extraerse. Así, con el tiempo, el verdor exuberante y áspero dio paso a enormes montones de madera muerta que cubrían enormes extensiones de terreno. Más tarde se formaron ricos yacimientos de carbón que siguen siendo ampliamente utilizados por la humanidad en diversas industrias. Fuera de los trópicos, solo se encontraron hongos, musgos y líquenes.